Son las 7 de la mañana con 19 minutos. Nuestro próximo invitado se encuentra con nosotros, Roberto Alzamora, desde Ancupa. Vamos a referirnos qué pasa con el precio de la palma. Ha sido uno de los productos, uno de los sembríos que se ha visto muy afectado, entre otras cosas, por el PCE. ¿Qué pasa con el tema de precios? Por ejemplo, se conoció en un momento determinado que el gobierno central habría armado una comisión especial para el tratamiento al respecto, brindar ayuda a los productores. ¿Se ha avanzado? ¿Hasta dónde se ha dado? ¿Qué pasa con la estabilidad en el precio? Buenos días, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buenos días. Bueno, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí. Sí, uno de los temas más importantes que estamos trabajando en Ancupa es justamente un mecanismo para generar una estabilidad en los precios para el permicultor. ¿Actualmente no hay esa estabilidad? Actualmente no. Los últimos 2 años, 3 años, realmente hemos tenido, digamos, como unos escenarios de muchas fluctuaciones de precio, en parte por el movimiento de los precios internacionales, ¿no es cierto? El precio de la palma es un precio que ha estado siempre con una relación muy fuerte con el petróleo. Entonces, al haber habido una caída del precio del petróleo, los niveles de precios cayeron de forma importante para el palmicultor. Y de alguna forma... ¿Por qué tiene esa relación con el petróleo? La relación con el petróleo es porque la palma en sí o cualquier aceite vegetal es un sustituto directo. Entonces, normalmente el petróleo se volvió un piso para el precio del aceite. Entonces, ¿hasta dónde va a caer el precio? Es según el nivel del precio del petróleo. Entonces, ¿qué pasó? Al haber bajado el precio del petróleo de $100 a $50, el piso del precio para el resto de los aceites se bajó también, ¿no? Entonces, normalmente siempre... el aceite vegetal tiene un cierto diferencial sobre el petróleo, porque lógicamente, digamos, si estuviera por debajo del precio del petróleo, es un sustituto que simplemente se puede utilizar para, digamos, usarlo como combustible. Entonces siempre tiene que haber un premio adicional, ¿ya? Entonces normalmente lo que ha pasado es, cuando sube el precio del petróleo, sube el piso y siempre va a haber un premio por encima. Entonces ahorita estamos, por ejemplo, en un momento en donde el premio que normalmente es alrededor de $200, $250, está subiendo un poco más. $250 por tonelada. Por tonelada, muy bien. Sobre el precio del petróleo. Ya, 250. Ahorita estamos un poco más altos, más de $300, $350. Y es el otro factor que influye mucho en los precios internacionales es la disponibilidad o los stocks de inventarios que haya en los principales países productores. Es decir, producción. Malasia, Indonesia, Si hay otros países que producen más, hay demasiada producción y entonces bajan los costos como en todo. Exactamente. Entonces, en este punto, digamos, efectivamente sí ha habido una situación de afectación por el tema del fenómeno del Niño, sobre todo en el Asia. Habían muchos inventarios de aceite, especialmente de soya, en China, pero han venido cayendo y cayendo y cayendo, y por eso estamos viendo justamente un efecto de que todo el fenómeno del Niño que generó una caída importante en la producción en el Asia, mejora las condiciones ya de está aquí. mejorando las condiciones de precios internacionales, ¿ya? Ahora, hay un tema muy importante y es, aparte del precio internacional, que es un tema que no lo controlamos, no hay ningún control sobre el precio internacional, es externo y depende de la oferta, de la demanda, del precio del petróleo, de precios de los sustitutos, de ciertos temas. Uno de los temas que en cambio sí podemos trabajar localmente es cómo generamos una política a nivel país para tener un precio, sobre todo donde el precio que sí es un precio más estable es el precio al que compra el público en general, el consumidor, el día al día su aceite. El litro de aceite, que es el vegetal que lo utilizamos nosotros para consumir. Entonces, claro, ¿cuál ha sido la situación, digamos, que le ha llegado un poco, digamos, a afectar o le ha preocupado mucho al palmero? Es que él ve que, digamos, el precio en percha del producto no baja. Por supuesto, al ama de casa, nosotros que compramos el fin de semana o que nos abastecemos, el aceite no sube baja. Es decir, yo no estoy sintiendo que esta semana está más barato y que compro más, obviamente, y que la otra semana está un poquito más caro. No, porque yo como ama de casa compro al mismo valor, pero a ustedes no les pagan lo mismo. Exactamente. Ahí hay alguien que hay que regularle. Sí, entonces ahí vemos nosotros que hay un punto importante de regulación, hay un tema importante porque ese precio, digamos, de lo que se vende localmente, que actualmente en el país es un poquito menos de la mitad del aceite, sí es un precio que podría ayudar a sustentar un precio estable para el productor,
y que obviamente esas caídas de los precios internacionales no le afecten tanto, ¿no? Y que Entonces, permite sacar esa los costos de estabilidad. producción y que al menos Exactamente. se sostenga y que se pueda esperar un tiempito hasta ver qué pasa con el mercado Entonces, internacional. ese punto, digamos, en los años pasados no fue un punto tan preponderante, tan importante. ¿Por qué? Porque obviamente estábamos con precio de petróleo de más de $100, los niveles de precios de la palma eran altos. Entonces, realmente el agricultor nunca se vio en la necesidad de buscar como una ayuda, llamémosle así, o una Regular, estabilidad normalmente. regular. Como vendo de alguna bien forma con afuera, el gobierno. de abajo que sea a pérdida, el otro me compensa. Exactamente. Pero en este momento, que realmente ha habido esa caída internacional de los precios, hemos visto la necesidad, inclusive, de armar un trabajo con el gobierno nacional que tiene mucha sensibilidad sobre el tema ahorita. Y efectivamente, para el aceite que viene del exterior existen ciertos temas, como todo el costo de traer el aceite del exterior en la importación. Hay también, digamos, barreras arancelarias que defienden el producto nacional. Entonces, eso debería reflejarse de alguna u otra manera en el bolsillo del agricultor. Entonces, lo que estamos trabajando con ANCUPA es justamente un programa de manejo de la comercialización, en donde los distintos diferenciales positivos o excedentes contra el precio más base de exportación vayan en favor directo del agricultor, ¿no? Entonces... Y no, o sea, la gente paga, es decir, la ama de casa pagamos un valor, pero ese valor que se mantiene no le bajen el valor al productor y le terminen afectando. Exactamente. ¿Hasta dónde han avanzado en esta conversación? Primero interna, que ustedes apenas Sí. ahora ven esa necesidad de organizarse y son Así es. una organización fuerte al respecto. Así es. Y segundo momento, con los avances y las conversaciones que el gobierno, que es pilar fundamental para regular la política. Bueno, en eso, digamos, tenemos que ser muy claros y gratos en decir que más bien la recepción por parte del gobierno ha sido tremendamente favorable. Está abierto. Muy abierto, y además porque, digamos, este mecanismo no es un tema que sea nuevo, lo que sea, sino básicamente 14 de los sectores estratégicos, los más sensibles, tienen algún tipo de intervención del Estado. Por supuesto, entonces aquí tenemos experiencia en estos productos, hemos hecho eso, ahora quiere usted sumarse, perfecto, Exacto. bienvenido, facilito hacerlo. Entonces, lo tenemos en maíz, lo tenemos en soya, lo tenemos en leche, etcétera, etcétera, en banano, con diferentes fórmulas, con diferentes tablas, con diferente Dependiendo de la manejo, característica dependiendo de cada del producto. pero con la sensibilidad o con el entendimiento de que hay un momento que es muy importante la intervención estatal para defender al agricultor. Entonces, si el Estado ecuatoriano, el gobierno nacional dice sí, hay posibilidad, queremos ayudar, está en el otro lado la organización básicamente que Sí. se necesita para que esa organización esté de acuerdo, porque trabajar entre varios es complicado, y que esa propuesta finalmente se empate y se dé el beneficio. Sí, entonces en ese sentido, digamos, ha habido una apertura muy grande. O sea, todos los agricultores, pues obviamente no hay ninguno que esté en contra, sino 100% a favor, y más bien ha sido el clamor de los agricultores, es decir, en qué momento nosotros vamos a tener algo de ese beneficio del precio del producto final o de percha para defender nuestros cultivos, ¿no? Entonces, digamos que hay un movimiento muy fuerte. Nosotros justamente hemos pedido a los agricultores que tengan un poco de paciencia, porque este tipo de temas hay que hacer su trabajo con los otros actores de la cadena, el lobby con el gobierno, pero vemos una apertura muy positiva. Entonces, en este momento, justamente nosotros tenemos ya una reunión muy importante el día lunes, justamente con el ministro de Agricultura. Hay varios temas que se han venido trabajando y se ve que se está avanzando y se va a resolver. Por ejemplo, uno de ellos es toda la intervención en el tema de la problemática de la pudrición de cogollo que hay, de PC, que hay justamente, que empezó en San Lorenzo, que viene bajando por todo Esmeraldas. Ya hay unos programas, hemos tenido oídos y esperamos justamente la respuesta del ministro en ese sentido, pero hemos recibido comentarios muy favorables. Hay mucho interés sobre este tema del fondo, el mecanismo del fondo, cómo generar la estabilidad del precio. Nos hemos reunido con prácticamente 5 ministerios que le han estado dando seguimiento al tema. Entonces, ha habido como una serie de trabajos previos para que este tipo de intervención, tanto del gobierno, coordinación y todo, se haga de la mejor manera. Entonces, vemos con buenos ojos, siempre, digamos, del sector que de alguna forma lo ve con un poco más de escepticismo, siempre va a ser, pues, obviamente, el sector que se dedica solo a la parte industrial, porque ellos han estado más acostumbrados
a que los precios simplemente oscilen y se muevan con el mercado. Y ellos, dependiendo de eso, le pagan. Le dicen, ahora está más barato, le voy a pagar menos. Y la gente dice, bueno. Claro, pero en este momento lo que vemos es que hay un sector muy grande. Estamos hablando, digamos, por ejemplo, en este caso, de palma puede ser pegado con cacao de los cultivos de mayor área o de extensión en el país. Entonces, la afectación en trabajo, en empleo, número de pequeños agricultores que viven de ese cultivo. Directos e indirectos. Toda la gente, digamos, comercio, etcétera, empleos indirectos, transporte, que se mueve en relación a la palma, es un tema muy grande. Y en este momento sí hay una situación de afectación y de riesgo y temor, porque se han venido dos situaciones muy difíciles para los palmicultores. Por una, la caída del precio internacional, como hablábamos, y por otro lado, este tema de la pudrición de cogollo. Entonces, en ese sentido, Ancupa ha trazado un plan estratégico donde amarra, digamos, como los tres temas más importantes. Del uno, justamente, que es la situación de precios, okay, ¿no es cierto? De cómo generar una estabilidad, una estructura de precios que ayude con el precio local a defender al agricultor. Okay, ese es un pilar. Ese es un pilar. El otro pilar es la mejora de productividad en el país o de competitividad, porque uno de los temas más importantes que tenemos es que Ecuador es el país de más baja producción de la región. Entonces, cada planta produce menos que en otros países por el tratamiento, por el cuidado. Entonces, son una serie de factores. En este caso, justamente ayer, y está aquí, nos está acompañando el doctor Álvaro Acosta. Justamente como Ancupa hemos tomado la iniciativa de que el doctor Acosta sea la persona que va a entrar o está entrando en un programa de 3 a 4 años para la mejora productiva del Ecuador, y él tiene el pleno convencimiento de que si seguimos el programa, que en total son 4 años, podríamos sin ningún problema duplicar la productividad. Que es una cosa buena. Ese es el segundo pilar. ¿El tercero? El tercero es justamente el control fitosanitario o el manejo de la PC. Perfecto. ¿No? Entonces, digamos, tenemos PC y precios en negativo y el manejo de la productividad en positivo. Entonces, ¿cómo vamos a contrarrestar el tema precios? Es justamente creando esta política gubernamental, que es el primer pilar, porque el tema es muy difícil pedirle al agricultor que haga todo lo que está proponiendo, por ejemplo, el doctor Acosta, todos los manejos o todo el control del PC, si no hay un soporte en el tema precio. Entonces, siempre la situación, digamos, van a ir de apoyo de la mano. agrícola. Ahora, ¿hay apoyo también al agricultor desde Ban Ecuador? Bueno, ese es otro tema importante. O sea, si sumamos estos temas negativos que ha habido, problema de enfermedades, el tema de precios internacionales, lógicamente el productor ha estado tremendamente afectado y por obvias razones ha habido un tema de incumplimiento en los créditos con el Banco Nacional no ha podido pagar a tiempo por todas esas cosas. Llamémosle así, ¿ya? Este tema de reestructuración de Banco Nacional de Fomento a Ban Ecuador, en muchos sentidos lo vemos como positivo, okay, ¿no? Pero efectivamente, claro, estamos haciendo un movimiento muy fuerte a que no haya un tema de irse contra las fincas de los agricultores o permitir que se quite ninguna finca o que haya en este tema de llegar a arreglos para saber que en un momento determinado obviamente todo va a mejorar. En ese sentido también ha habido una posición muy clara del gobierno que entiende la situación. Entonces estamos pasando a un esquema de refinanciamiento de deudas, de que se revisen obviamente los casos, digamos, de los agricultores. Con los que más problemas ha habido es en los sitios donde ha habido más morosidad o ciertos problemas específicos, y la idea es justamente reestructurar un plan para que todos los agricultores no pierdan sus fincas y puedan generar un nuevo plan de reestructuración de sus créditos, de sus deudas. Se está pidiendo obviamente que se reestructuren a tasas competitivas, que eventualmente condonemos ciertos intereses para permitirles que salgan a flote, y en ese sentido yo creo que es un programa que beneficia a todos, incluyendo el banco, porque obviamente al banco tampoco es nada rentable ni interesante quedarse con un montón de activos improductivos de los agricultores. Bueno, no sabe manejarlo peor aún. Entonces, interesantes actividades, vemos con buenos ojos las actividades, organizaciones, a recibir de buena manera por parte del Ministerio. El próximo lunes esperamos que les vaya bien por el beneficio de ustedes y del país, porque somos de las extensiones de terreno más grandes y más beneficio directo que está dando de manera directa e indirecta a ciudadanos en el país. Así es que, Roberto, muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Gracias por
poder estar aquí. Roberto Alzamora, desde Ancupa, platicándonos sobre estos procesos, y como medio de comunicación tenemos una responsabilidad allí. Hemos contado a la gente cuando la situación está complicada, pero cuando las situaciones se mejoren, también hay que compartirlo, y qué bien hacerlo por la producción que beneficia también a algunas zonas de nuestro sector. Si bien es cierto, no directamente a Santo Domingo, pero en las zonas de Quirindé, la zona que nos direcciona hacia Esmeralda, se ve afectada o beneficiada, y estos cambios, estas intenciones, ese fortalecimiento, política pública, mejorar la productividad, el tema fitosanitario, el tema de estabilización de precios, que querido con Ban Ecuador, son buenas noticias también para los palmicultores de nuestra zona. 7 de la mañana con 34 minutos, le contamos a usted que tenemos participación vía telefónica. Buenos días, cambiamos de tema. Su nombre, por favor, y desde dónde se comunica. Gracias por esperarnos en la línea un poquitico.